A 200 años del cruce de los Andes, autoridades han organizado homenajes en las localidades de Atupaya y también en la Plaza de Armas de los Andes. El cruce que permitió la independencia de Chile se llevó a cabo entre el 12 de enero y el 8 de febrero de 1817 para llevar a cabo la expedición libertadora de Argentina, Chile y luego Perú. Nos acompaña el académico de la Universidad Católica, Cristóbal García Huidobro, para conocer un poquitito más de esta parte de nuestra historia, que viene a ser como el momento cúlmine de nuestra independencia, por más que nosotros celebremos nuestra independencia o la conmemoremos en otras fechas, digamos. Sí. Pero, ¿cuál fue la importancia de este cruce? Un cruce además épico por las condiciones de la época, porque había que pasar además la cordillera de los Andes con las condiciones de esos años que obviamente eran súper extremas. O sea, cruzar la cordillera no es fácil ahora, menos hace 200 años atrás. Mira, a ver, efectivamente es un momento importante y relevante dentro de nuestra historia, porque es el inicio de las campañas de la independencia. Lo que parte en 1817, a partir de febrero del 17 con la batalla de Chacabuco, y que luego habrán sucesivos combates, digamos, durante ese periodo, hasta 1826, recién ahí nosotros podemos hablar de una independencia total de Chile. Claro, sin perjuicio, digamos, lo que el 12 de febrero de 1818 formalmente Chile declara la independencia. Por mucho tiempo más van a haber tropas españolas ocupando territorio chileno, digámoslo, como te decía, hasta mediados de la década del 20. Entonces, lo que ocurre en 1817 es el inicio de este proceso de independencia formal, ¿ya? Antes de eso, nosotros habíamos estado coqueteando con la idea de independencia en forma muy minoritaria, por lo demás, y lo que había más era un movimiento hacia la autonomía y la reforma, pero dentro, manteniéndose en el Imperio Español. Ya te voy a preguntar por qué celebramos la independencia cuando la celebramos y recordamos más 1810 que 1817 con este hito o 1818 con el acta. Pero te quiero preguntar por el cruce, por el hito mismo. ¿En qué consistió? ¿Qué tan difícil fue? ¿Cómo se dio finalmente? ¿Cuánta planificación hubo? Porque cruzar la cordillera, insisto, no era nada de fácil. Y esto, yo entiendo, tuvo una planificación previa súper ardua. Sí, de hecho, a ver, hay dos historias, una más antigua y una más moderna. La más antigua es que este plan del cruce de los Andes, tomar Chile, Perú, etcétera, era parte de una operación que se había creado a principios del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, llamado Plan Maitland, que era supuestamente una idea de conquistar el Río de la Plata, Chile y Perú, digámoslo, para la corona británica. Ahora, aparentemente José de San Martín habría tenido conocimiento de ese plan en algún momento y ya a partir de 1814 había iniciado los preparativos precisamente para crear una expedición, digámoslo, hacia el territorio chileno. Yo te diría, toma más o menos 3 años la preparación de la expedición y son los dos últimos años, o sea, entre 1815 y 1817, digámoslo, cuando ya se monta el plan y se lleva a cabo. Ahora, el cruce fue bastante arduo. De hecho, si tú miras todo lo que tiene que ver con la preparación del ejército, tú te das cuenta, son más o menos 5.200 hombres los que van a cruzar el territorio. La mayor parte de ellos son personas que son originarias del Río de la Plata, o sea, son argentinos, llamémoslo así, y una minoría son chilenos. Y además también, imagínate, buena parte del cruce se hace por pasos extremadamente difíciles, como es el paso Los Patos, que es por donde cruza San Martín y O'Higgins, está el paso Uspallata, que es por donde va Gregorio de las Heras, y que finalmente se juntan en un punto el 8 de febrero, que es lo que se conmemoraba ayer, digámoslo. Entre medio tú tienes que cargar con cañones de campaña, el avituallamiento de los soldados, la ropa de los soldados, los caballos, porque va toda la caballería también. Entonces, es peligroso por un lado, pero además también es extremadamente difícil, más todavía, porque estamos hablando de alturas de 4.000 metros, digamos, en algún momento. Y hacer ese cruce implicó una operación militar bastante importante. Sí, y te quiero preguntar detalles de eso. ¿Cómo se alimentaban, por ejemplo? Porque subsistir a las noches frías en la cordillera, obviamente también requiere alimentarse muy bien. Y el tener esta expedición de tantos días, con condiciones muy precarias, requiere alimentarse bien. ¿Cómo lo hacían? La alimentación no era buena. Obviamente que no, no claro. Era buena. No, mira, fundamentalmente el rancho que se comía en esa época, la porción que se le daba a los soldados era algún tipo de estofado que usualmente se hacía con charqui, en alguna especie de sopa o cazuela, digámoslo. Algunas veces se utilizaba maíz y choclo, todo seco. Algunos dicen digámoslo. que era como el charquicán, en el fondo. También, digámoslo, papas, etcétera, que era muy calórico,
pero tampoco es una dieta, digámoslo, balanceada o equilibrada en ese sentido. Los oficiales comían un poco mejor, pero tampoco mucho mejor que sus soldados. Y además también, bueno, para capear el frío ahí lo único que te quedaba eran las fogatas, digámoslo, comunes entre los soldados, las carpas, en las cuales dormían varios soldados al mismo tiempo, que tenían algún grado ¿cómo se llama?, de protección frente al frío, pero no mucho más. ¿Todos y todo lo que venía en esta expedición logró llegar a Chile o se fue perdiendo gente en el camino, caballos en el camino, mulas, que entiendo que también venían cargando las armas? Buena parte del cruce se hace a mula, así uno lo ve todo épico, por ejemplo, el típico cuadro. Los grandes caballos. Claro, no, hay un cuadro que es muy famoso donde muestran a O'Higgins y a, ¿cómo se llama?, a San Martín viendo hacia el valle, digámoslo, pero no, nada más alejado de la realidad que eso. Buena parte del cruce se hace a mula, digamos, los caballos había que mantenerlos frescos y además sin enfrentarlos al estrés que significaba llevar un jinete. Entonces, lo épico queda más por el esfuerzo que por lo que ocurre, digámoslo, ya desde el punto de vista de la ¿Pero esto pintura, significa digamos. que hubo bajas en el camino? Sí, claro. O sea, a ver, hubo una pérdida de material indudable desde el punto de vista de los animales que cargaban los caballos, pero aún así marginal respecto al grupo en general, digámoslo, del ejército. Respecto a las bajas, fíjate tú, no hay mucha información al respecto. Aparentemente no hubo, al menos del grueso de la expedición, que es la que cruza por Los Patos, más al norte. Ya. Las bajas van a venir 4 días después de la batalla de Chacabuco. Claro, donde de ahí, sí hay un enfrentamiento con los realistas, etcétera. Te quiero preguntar por eso, por cuál es la localización, dónde llegan en Chile, y preguntarte si llega junto efectivamente San Martín con O'Higgins. Algunos ponen en duda de que efectivamente hayan venido uno al lado del otro. O sea, a ver, las fuentes indican que efectivamente aquí tú tenías 2 columnas del ejército. Una que era comandada por José de San Martín, que tenía a O'Higgins como su segundo, fundamentalmente encargado de todo lo que era la caballería, etcétera. Y había una segunda columna del ejército que iba a cruzar más al sur, por Uspallata, que venía dirigida por Gregorio de las Heras, que era un general, digamos, coronel, perdón, de la época. Entonces, eventualmente cruzan ambas expediciones. La de O'Higgins y San Martín llegan antes y tienen que esperar a que llegue la de Las Heras. Y ¿Dónde llegan hoy en Chile? Llegan a las inmediaciones de lo que sería hoy día el Valle de San Felipe, o Valle Aconcagua, digámoslo, justo cuando inicia el valle a los faldeos de la cordillera. Y de ahí viene bajar desde el valle hacia la cuesta Chacabuco, que es donde se van a encontrar, digámoslo, con las tropas de los españoles, que eran dirigidas por el general Mariano Osorio, brigadier general Mariano Osorio, que es un terreno muy escarpado, porque de hecho era una zona, digámoslo, donde había mucha colina, de hecho, y no era un territorio fácil para pelear. Lo ventajoso que tenía el Ejército Libertador de los Andes era hasta cierto punto la sorpresa, porque si bien habían informes de que venían las tropas desde el otro lado de la cordillera, no se sabía realmente por dónde iban a cruzar. ¿Ya? Se sabía que podía ser desde el sur, podía ser desde el norte, pero sabían. Entonces el movimiento de los ejércitos españoles fue hasta cierto punto improvisado por la premura, digamos. Ya, ¿y eso sirvió entonces para como sorprender a esas tropas españolas? Sí, pero no mucho más. O sea, fue sorpresa, pero de todas maneras los españoles tenían un ejército bastante competente acá en Chile. Un ejército que por lo demás estaba conformado por chilenos también. O sea, habían chilenos que apoyaban la causa de la monarquía. Claro, que se querían quedar dentro del reino. Y otros que apoyaban la causa independentista. Y aquí lo que vamos a tener es que, bueno, la batalla de Chacabuco estuvo a punto de ser perdida por parte del Ejército Libertador de los Andes. Primero porque los españoles estaban muy bien apertrechados, además es mucho más difícil pelear en territorio desconocido. Claro. Para el Ejército Libertador de los Andes no conocía bien el terreno. ¿Ya? Y por otro lado, además también hubo ciertos problemas en la organización de la batalla, de hecho, que llevaron incluso a que en algún momento los españoles pudiesen dar un golpe bastante duro, eliminando a la caballería que la dirigía O'Higgins. ¿Y cómo entonces finalmente los chilenos que combatían, digamos, contra los chilenos y españoles que querían mantenerse dentro de la monarquía, cómo logran revertir esa situación? Porque tú me dices, estuvieron a punto. Sí. Mira, a ver, hubo 2 puntos importantes. Uno primero es el desgaste. ¿Cómo se llama? El Ejército Libertador de los Andes venía a jugar el todo por el todo en ese sentido. No tenían
sea, tenían mucho que perder. Y por lo tanto, en ese sentido se forma una especie como de resistencia bastante heroica por parte del Ejército Libertador, esperando a que las armas españolas se cansaran, digámoslo. Y por otro lado, está el tema que tiene que ver con una buena utilización de la infantería, ¿ya? Si bien la caballería estuvo al debe un poco al menos algunas de las cargas, especialmente las dirigidas por O'Higgins, la infantería tuvo ¿cómo se llama? Un papel bastante importante dentro de lo que fue la planificación de la batalla y el desarrollo de la misma. Y por otro lado también hubo una utilización posterior, digámoslo, bastante buena de la caballería que permitió romper el cerco español y finalmente lograr conquistar el día, la batalla de Chacabuco. Es bonito ver como que ahí lo que finalmente terminó cerrando este proceso de independencia fue justamente el saber aliarse con otros y el pelear todos juntos, en este caso latinoamericanos o americanos, suramericanos, digamos, en conjunto con una expedición que era incluso mucho más que solo Chile, digamos. Esto era Argentina, era Chile y era Perú, que finalmente era como el gran botín, por decirlo así. Pero claro, o sea, a ver, claro, no, lo que tú tienes acá es que primero la concepción de las naciones propiamente tales, divididas por fronteras, es algo difuso. Sí. Pero por otro lado también yo lo miro desde otra perspectiva. Primero hay una planificación estratégica bastante interesante por parte del Río de la Plata y fundamentalmente de José de San Martín, cuyo plan es finalmente lograr la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero asegurando la independencia del Perú. Chile es hasta cierto punto un pasadizo que te permite llegar al Perú. Ahora, indudablemente es importante lograr la independencia de Chile para lograr la independencia del Perú, pero nosotros somos un objetivo secundario, claro, que te permite llegar al objetivo primario. Un tema estratégico, finalmente. ¿Y por qué Perú era tan relevante en el esquema de San Martín? Bueno, primero era una de las colonias españolas más grandes de América, ¿ya? Y una de las más antiguas. Piensa tú que son México y Perú son los dos virreinatos más antiguos. Segundo, era extremadamente riquísimo el virreinato del Perú y muy poblado, por lo tanto eso era una amenaza constante, digámoslo, a las pretensiones independentistas en el Cono Sur. Y en segundo lugar, los peruanos, o una buena parte de la población del Perú, era furibundamente monarquista y por lo tanto eran contrarios a la independencia. Perú es un país que hasta el día de hoy los historiadores peruanos debaten si Perú fue un país que se independizó o fue independizado, ¿ya? Y yo me inclino a pensar... ¿Si fue por voluntad o si fue medio obligado? Yo me inclino a pensar que fue independizado más que declare su independencia en forma unánime. Yo te diría que por un lado está eso, y el Perú indudablemente era una de las grandes, ¿cómo se llama? Una de las grandes presencias españolas en América del Sur. Cristóbal, ¿qué importancia ves tú que se le ha dado en la historia a este periodo y a este hito dentro de la independencia? Porque yo te lo decía, siempre recordamos 1810 y cada 18 de septiembre creemos que estamos celebrando la independencia cuando no es así. A lo mejor es como la gestación en su primer momento, pero más bien intuitivo y todavía no de manera muy decidida ni convencida. Por otro lado, con este hito uno podría decir, bueno, aquí se empezó como a concretar con triunfos objetivos y específicos la independencia, ya como algo real, no solo como una ilusión. Pero hay otros que también discuten que la independencia debería estar celebrada ahora en febrero, pero por el acta del año 18. ¿Qué importancia le hemos dado a este hito? ¿Y qué importancia debiese tener este hito cuando uno revisa nuestro camino, ¿no?, para llegar a independizarnos? O sea, a ver, la batalla de Chacabuco, que es el 12 de febrero del 17, es en definitiva el primer hito dentro del proceso de independencia. Ahí está el punto de inflexión entre aspirar a la independencia y ser independiente. Y lograrla. O empezar a lograrla. En segundo lugar, claro, cuando uno trabaja en el ámbito de la historia uno ve procesos más como un arco de tiempo, más que hitos específicos. Lo que ocurre entre 1810 y 1814 es un proceso de reforma y búsqueda de autonomía, no de independencia, a pesar de que habían algunos grupos que abogaban por la independencia. Pero lo que ocurre a partir de 1817 ya es una acción coordinada, digámoslo, para conseguir la independencia de Chile. Tú me preguntas por la importancia. Bueno, por desgracia hoy día no tiene mucha importancia, se ha olvidado un poco, y eso tiene una razón histórica. A O'Higgins lo derrocan en 1823, una revolución que ocurre, y el problema es que el 12 de febrero, ya fuera el 17 o del 18, seguía siendo una fecha demasiado o'higginista. Demasiado cercana a la figura del mejor periodo de O'Higgins. Lo mismo ocurre con el 5 de abril.
que es la batalla de Maipú, que es la que finalmente consolidaría o permitiría, digámoslo, ya el avance de Chile hacia el sur y la derrota de los españoles. Sin embargo, esas fechas, como eran tan o'higuinistas, terminan por ser dejadas de lado, ¿ya? Favoreciendo el 18 de septiembre. ¿Terminan por ser dejadas de lado como en un olvido del tiempo o son decisiones que se van tomando por parte de las autoridades que empiezan a gobernar luego del periodo de independencia, cuando ya Chile en el fondo es autónomo? Son decisiones tomadas por la autoridad. Ya, de hecho, son pensadas y decididas. En 1837 se promulga una ley o un decreto, no lo recuerdo bien, que durante el gobierno del general Joaquín Prieto, que establece el 18 de septiembre como la fiesta nacional. Todas las demás quedan ¿Y esto como con la fiestas intención de borrar un poquito Higgins, digamos? En el caso de Prieto no, porque era muy o'higuinista, de hecho eran compadres con O'Higgins, pero sí para tratar de encontrar una fecha equilibrada, digámoslo, que favoreciera a todo el mundo. Una fecha no polémica. Neutral. En ese sentido, una fecha más neutral, porque si tú celebrabas el 12 de febrero era porque eras o'higuinista, si celebrabas otras fechas eras porque eras carrerino, entonces el 18 tiende a ser una fecha como equilibrada, y con esto termino, digámoslo. Piensa tú que, y por eso lo decía antes, el proceso de independencia es algo bastante largo, dura 8 años más o menos, hasta que finalmente Chiloé es conquistado y los últimos reductos españoles son eliminados del Cono Sur en 1826. Entonces, recién ahí tú puedes hablar de una independencia formal a partir de 1818, pero una independencia real a partir de 1826. Ahora, tú también me dijiste cuando estábamos conversando fuera de cámara que no solo se habían tomado estas decisiones de conmemorar el 18 de septiembre y el hito de 1810, sino que, o sea, por el tema de O'Higgins, porque las otras dos fechas nos quedaban muy o'higuinistas, sino que tú incluso me dijiste que tenía que ver con el feriado, como que en algún momento se contempló y se dijo, ¿para qué van a estar de feriado y vamos a estar celebrando, conmemorando nuestra independencia durante febrero, si en febrero ya estamos de vacaciones? ¿Eso es real? Sí, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Uno primero es efectivamente que es una fecha que cae muy mal porque es una época en la cual, y esto ha sido tradicional en Chile, meses de enero y febrero son meses muertos desde el punto de vista de la celebración, la gente se va de vacaciones, etc. Y por otro lado, además también era una fecha que, la idea de las fechas como esta es precisamente lograr aglutinar el sentimiento nacional. Tú estás pensando en tus vacaciones, no hay mucha posibilidad de eso. Pero por otro lado también había una queja de parte de la Iglesia Católica de que había muchas fechas de celebración que llevaban a, bueno, comportamientos poco deseados. Paganos. No, más que paganos, demasiada fiesta. Claro. Y por eso, entonces, la Iglesia pide, por favor, borrar una buena cantidad de feriados que existían, algunos muy republicanos, como el 5 de abril, el 12 de febrero, y por lo tanto también se llega a este consenso de que por lo menos el 18 de septiembre es una fecha de recogimiento nacional, de celebración nacional, donde todo lo demás se aglutina en torno a esa fecha, como el primer momento, la primera chispa. Me da risa que hables de recogimiento para... Es que es recogimiento porque la idea es también pensar... En el 18 de septiembre. Claro, pero la idea es pensar efectivamente también en lo que hicieron los héroes en algún momento y tratar de emularlo. Volviendo a lo que hicieron los héroes y ya para ir cerrando la entrevista, pensando en el rol de O'Higgins y en esta figura que es controvertida todavía a estas alturas de la historia, hay quienes se definen carreristas, o'higginistas, hay quienes le restan mérito a O'Higgins, hay quienes sí creen que es el gran padre de la patria. Por ejemplo, para este hito y para el inicio de la consolidación de la independencia, ¿realmente O'Higgins es el hombre importante para Chile o es San Martín? ¿A quién le debe Chile su independencia? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Fíjate tú que cuando las tropas chilenas entran a Santiago, o sea, el Ejército Libertador, el 16 de febrero, le ofrecen el cargo de director supremo a San Martín y San Martín lo rechaza, porque está pensando en el Perú. Y el trato era que O'Higgins lo tomara. O'Higgins es la figura principal, no es la única, pero sí es una de las figuras principales en la obtención de la independencia de Chile. El hombre va a gobernar Chile durante los siguientes 5 años podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo con otras respecto a las que hizo, ¿ya? Pero en sí es una de las figuras más relevantes, pivote dentro de lo que va a ser la consolidación del proceso de independencia en Chile. El inicio de las reformas que va a implantar O'Higgins van a tratar de poner en regla a Chile, que era un Chile monarquista, transformándolo en un Chile republicano, o intentando transformarlo en un Chile republicano. Y en ese sentido nosotros le debemos a O'Higgins eso, ¿ya? Más allá de si tú te consideras o'higginista o carrerino, freirista también, monarquista o republicano, independentista,
de todas maneras, no podemos dejar de pensar en que O'Higgins es uno de los hombres Ahora, yo creo más que eso es bien importantes. indudable y puesto ya ahí, mi pregunta es, por ejemplo, si dentro de la estrategia, esa estrategia fue ideada más bien por San Martín y O'Higgins fue un acompañante de esto, o O'Higgins demostró su habilidad militar, su capacidad estratégica, no sé, el tener habilidad para realmente ganar las distintas batallas que finalmente logran la independencia. A los historiadores, ¿O esto fue que él se encontró con una figura tan potente como San Martín? A ver, los historiadores militares chilenos les gusta decir que O'Higgins era fantástico, digámoslo. No, O'Higgins no era un buen militar. De hecho, no tenía mayor instrucción militar que la de las milicias, que eran cuerpos de civiles que se les daba instrucción militar en la época colonial. San Martín había peleado en el ejército español, había logrado tener cierto grado de ascenso, e incluso José Miguel Carrera, que tampoco era un muy buen militar, también había tenido experiencia en combate. O'Higgins no tanto, O'Higgins improvisa más y se foguea en los combates que van a haber durante el periodo de la llamada Patria Vieja, y después ni hablar después. No, O'Higgins no es un estratega y en ese sentido es más como un acompañante, como decías tú, de San Martín. Pero cuidado, porque lo que no tenía O'Higgins de criterio militar quizá o estratégico, sí lo tenía, a mi parecer, digamos, desde la perspectiva del estadista. O'Higgins era más un buen político, a pesar de que el carácter no lo acompañaba muy bien para ser político, más que militar. Y en ese sentido creo, como te decía, que las reformas que introduce O'Higgins durante el periodo que él gobierna son bastante señeras en la consolidación o en inicio de la consolidación republicana en Chile. Como militar, ahí podríamos discutir si algunas cosas son más obra de una preparación militar o de cierto grado de intuición estratégica o simplemente suerte. Yo tiendo a pensar que hay mucho de ambas, de estas tres cosas dentro de lo que es el genio militar de O'Higgins, si lo llamamos así. Bueno, probablemente por una gesta tan grande tienen que confabularse una serie de cosas que se den justo en el momento con las personas correctas y con las condiciones correctas. Muchas gracias por esta revisión histórica. Carla, pocas veces reflexionamos también y nos acordamos para el 18 de septiembre ya nadie piensa en lo que hicieron los héroes nacionales, solo en la chicha en la empanada, así que ojalá también haya sido un aporte para quienes nos ven a esta hora. Cristóbal, gracias. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ti también. Nos vemos. Vamos a una pausa cortita. Hasta